A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Gustavo Redín. Él es presidente de SEDENMA y con quien queremos hablar sobre la importancia de la agenda ambiental del próximo gobierno del Ecuador, propuestas de los candidatos, pero también que nos cuente qué significa SEDENMA, alcance, objetivos que tiene. Usted lidera esta importante organización. Cuéntenos cuál es el trabajo que lleva adelante SEDENMA en el país. Bueno, hola con todos, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, yo soy presidente del SEDENMA. El SEDENMA es la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Nosotros somos una red de organizaciones, básicamente es como un paraguas de distintas organizaciones que trabajan por el tema de la defensa de la naturaleza. Actualmente contamos con más de 70 organizaciones miembros, entre organizaciones y personas que trabajan como personas naturales que trabajan de manera directa con la protección de la naturaleza. Nuestro trabajo está enmarcado dentro de la incidencia política, la incidencia legislativa y también dentro del trabajo judicial en relación a la defensa y protección de la naturaleza como tal. Es decir, ustedes hablan de proteger y de aglutinar a todas las ONGs que trabajan en el tema. Si uno piensa en los últimos años, ¿qué hemos conseguido? ¿Cuáles han sido los procesos para cuidar y proteger la naturaleza? Todos queremos cuidarla, pero a veces no sabemos qué podemos exigir a las autoridades o qué debemos hacer también como ciudadanos. Claro, ese es un poquito el trabajo que nosotros nos movemos. O sea, básicamente tratamos de lograr la incidencia con las autoridades públicas. También tratamos de guiar a la ciudadanía como tal en cómo se deben hacer estos procesos, debido a que hay varios mecanismos y varios caminos que podemos tomar para la defensa de la naturaleza que muchas veces se desconocen y también muchas veces a los interesados no les interesa que la ciudadanía conozca estos procesos. Entonces, para eso estamos nosotros, para ayudar tanto a la ciudadanía como a diferentes organizaciones en sus procesos de defensa, en procesos que probablemente las organizaciones civiles no tienen el tiempo, los recursos para hacer. Nosotros tratamos de ser ese brazo de incidencia de las organizaciones que, por ejemplo, muchas organizaciones miembros del SEDENMA lo que hacen es conservación. Y la conservación, como ustedes saben, conlleva muchos recursos, mucho tiempo, es tener espacios naturales o reservas privadas en los cuales se tiene que proteger bastante y se tiene que dirigir mucho esfuerzo a esos procesos. Muchas veces, por ejemplo, en el caso del Chocó Andino, hay reservas en las que pasan concesiones mineras. Entonces, ahí es donde entran estas organizaciones que tienen que se dedican a la conservación, llaman al SEDENMA como para que nosotros, con el apoyo de todas las organizaciones que somos miembros, podamos trabajar en ver cómo podemos revertir estas concesiones mineras que muchas veces conllevan violaciones a derechos constitucionales o están hechos violando la ley como tal. Usted habla de todo lo que es protección, habla de lo difícil que es proteger las reservas naturales, los parques que tenemos, las enormes reservas que el Ecuador tiene, pero que a veces no somos conscientes de su importancia. Ustedes también, como SEDENMA, han planteado una agenda ambiental al posible nuevo presidente de la República. Actualmente tenemos 2 candidatos finalistas. ¿Cómo ha sido este planteamiento y cómo lo han recibido los 2 candidatos? Listo, a ver, como para darle un poco de antecedentes, como SEDENMA ayudamos a formar este frente que se llama el Frente Ambiental. Ya nosotros un poquito lo que estuvimos fue liderando y conectando redes de organizaciones. En el Frente al Ambiente, que es la organización que nació como la organización de facto que nació a raíz de la primera vuelta electoral, aglutina a 66 organizaciones más. Ya, aparte, y 66 redes, porque aparte de SEDENMA hay otras redes que están dentro del Frente al Ambiente que también aglutinan otras organizaciones que se encargan de
la protección de la naturaleza. Por lo tanto, este Frente al Ambiente es una organización de hecho ahorita que aglutina la voz de casi todas las organizaciones de derechos de la naturaleza y derechos humanos a nivel nacional. Con esta organización, con este frente, lo que trabajamos desde la primera vuelta fue en verificar todos los planes de gobierno de todos los candidatos que habían en ese momento y generamos una plataforma que se llamaba el Verdescopio. En el Verdescopio lo que hicimos fue el analizar todas las propuestas y puntuarles a las propuestas con una metodología muy interesante en la cual logramos puntuar las propuestas ambientales de todos los candidatos viendo cuál es el más verde o el más tóxico, que es la forma como les llamamos en el Verdescopio. En este proceso identificamos varios, especialmente ganaron 2 candidatos, que fueron los candidatos de Pachacutic y de la Izquierda Democrática, en el cual, inclusive, viendo después con la votación que tuvieron en la primera vuelta, se demuestra que su eje ambiental era bastante fuerte y obtenemos la conclusión de que la ciudadanía mantiene un interés dentro del tema ambiental. Con esto empezamos, y con todo el trabajo que hicimos en la primera vuelta, desarrollamos una publicación que se llama la Agenda Ambiental 2021. En la Agenda Ambiental 2021 recogimos todas las propuestas de las organizaciones ambientalistas a nivel nacional y de derechos humanos dentro de 10 puntos específicos, los cuales generamos un contexto de qué es lo que está pasando en el país por cada uno de estos puntos, después qué es lo que se debería hacer, de ahí las propuestas específicas de nosotros y preguntas para los candidatos, en este momento para los candidatos de la segunda vuelta. La agenda ambiental ya fue entregada a ambos candidatos. Al primer candidato con el que tuvimos una reunión y se le entregó personalmente la agenda fue a Guillermo Lazo, el cual se comprometió y el día de ayer nos entregó una carta firmada en la cual se compromete a varios puntos, a procesar varios puntos de la agenda. Y el día de ayer también nos reunimos con el candidato Arauz, en el cual también se le entregó de manera directa la agenda ambiental y se comprometió a varios puntos también el mismo día de ayer para cumplir sobre la agenda ambiental. Ambos puntos y ambos compromisos los estaremos publicando esta semana en nuestras redes sociales del Frente al Ambiente y obviamente también en las redes sociales de SEDENMA, cosa de que la ciudadanía se entere de cuáles fueron los puntos en los cuales los candidatos se han comprometido en el caso de llegar a ser presidentes. Estos puntos me gustaría que nos mencione y al mismo tiempo que nos diga cómo exigir al candidato que gane que efectivamente cumpla la agenda, porque una cosa es comprometerse en campaña y otra cosa es cumplir luego en el mandato. Así es que, ¿cómo lograr conocer y que no solamente sea la agenda ambiental, el frente ambiental, sino que todos exijamos a los candidatos a cumplir sus compromisos? Claro, eso es parte de la democracia, ¿no es cierto? Creo que todas las personas estamos en la obligación de exigir a todos los candidatos que cumplan sus compromisos. Y esa exigencia viene desde el mandar cartas al Ejecutivo en su momento, hacer efectiva el derecho a la resistencia, como solicitar inclusive, llegando a puntos extremos, la revocatoria del mandato por incumplimiento de promesas o de sus planes de gobierno. En este momento, ¿no es cierto? Como les digo, sería bueno, no sé si es que les puedo explicar de manera muy breve cuáles son los puntos de la agenda ambiental. Por favor, y también quisiéramos, doctor Redín, que nos ayude con otro tema. Hay muchos puntos que tienen que también pasar por el legislativo porque se necesitan normativas. ¿Qué acuerdos han tenido ustedes con los ya asambleístas electos que arrancan su misión o su función el día 14 de mayo? Claro, a ver. Empiezo con la segunda pregunta, que es un poco más breve. Hemos conversado ya con muchos asambleístas electos. La mayoría de asambleístas se han visto muy abiertos a poder revisar la agenda ambiental. Hemos entregado a muchos de ellos ya la agenda ambiental y están de acuerdo con ayudarnos de manera conjunta o trabajar de manera conjunta con las organizaciones del Frente al Ambiente para poder trabajar en la legislatura sobre estos temas. Gran parte de los temas deben pasar por el legislativo. Realmente los temas que nos enfocamos en la agenda ambiental son más enfocados en el trabajo mismo del Ejecutivo, considerando que nuestro enfoque en la primera y en la segunda vuelta fue mucho más hacia ver las propuestas de los presidenciables. Pero eso no quita que muchos temas tienen que pasar inevitablemente por el legislativo, lo cual hemos ya hecho estos acercamientos. Ahora, evidentemente, una cosa es en campaña y otra cosa es ya estando en gobierno.
Y la ventaja, al menos, que vemos con el Frente al Ambiente es al ser tantas organizaciones las que hemos logrado aglutinar en este frente, las cuales hemos generado de manera conjunta esta agenda, somos las mismas organizaciones que estamos comprometidas en exigir y hacer cumplir estas obligaciones o esta agenda dentro de los procesos de gobierno, haciendo incidencia y presión a todos los procesos de gobierno. De ahí, a la ciudadanía en general, que no está formando todavía parte de Frente al Ambiente, sí les invito a escribirnos en nuestras redes sociales para formar parte y a trabajar en conjunto, como para presionar de que esta agenda se pueda cumplir y que los candidatos, cual sea que llegase a ser presidente en estas elecciones, y los mismos asambleístas electos que ya les conocemos, cumplan la agenda. Ventajosamente, al menos hasta el momento, viendo cuáles fueron los planes de gobierno con los cuales los partidos políticos llegaron al poder esta vez, la segunda y la tercera fuerza política, independientemente, tienen una agenda ambiental bastante fuerte. Usted nos decía algo que en esta medición que hacían ustedes del tema de verde, nos dijo cuáles eran las más verdes, pero no nos dijo cuáles eran las más tóxicas. Dijo que Pachacuti, Izquierda Democrática, eran las más verdes. ¿Cuáles eran las más tóxicas? Nos quedó esto faltando. A ver, en el verdescopio, ¿no es cierto?, en la primera vuelta identificamos que las más tóxicas estaban dentro de la candidatura de Isidro Romero, la candidatura también de, no me acuerdo cuál, el candidato escopoliminado, Andrade. Andrade también fue de las candidaturas más tóxicas. Guillermo Lasso no tuvo una buena calificación en el verdoscopio, pero sí me gustaría hacer una aclaración que en esta segunda vuelta Guillermo Lasso ha cambiado su discurso y los compromisos que ha adquirido él con el Frente al Ambiente han sido, a mi parecer, son positivos, lo cual, una cosa, como ya dijimos antes, es estar en campaña y después veremos qué pasa si es que llegase a gobernar. Pero sí, Guillermo Lasso dentro del proceso del verdescopio no tuvo una buena calificación. Y en todos los procesos que usted mencionaba, ¿cuáles son los puntos en la agenda que se han comprometido los dos candidatos, tanto el señor Arauz cuanto el señor Lasso, para cumplirlos y que todos conozcamos? Y por favor también ayúdenos con las redes sociales del Frente Ambiental para poder seguir y poder monitorear qué está ocurriendo con estos temas. Listo. A ver, verán, los puntos que versan la agenda ambiental son 10 puntos, ¿no es cierto?, los cuales se dividen en derechos de la naturaleza y garantías de derechos de defensores, que básicamente es la parte en donde la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza. Consulta previa, el segundo punto es consulta previa y derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El tercer punto, cambio climático y justicia climática. Cuarto punto, modelos extractivista, minería, petróleo. Quinto, bosques, áreas protegidas y de conservación. 6, de la montaña a la Amazonía, costas, mares y Galápagos, del uso del agua, su problemática y problemas de gestión. 7, agroecología y soberanía alimentaria. 8, energías renovables y transición post-extractivista. 9, ciudades sostenibles. Y 10, institucionalidad para la defensa de los derechos de la naturaleza y defensor. En estos puntos realmente, como les mencionaba, son largos, o sea, una vez que ya leemos todo el contexto, son muy largos en su proceso. El candidato Arauz se comprometió casi en su totalidad a todos los puntos, ¿no es cierto? Lo que se compromete es a una justicia ambiental, que es lo que plantea, y se compromete a respetar la mayoría de los procesos. No se comprometió directamente a un respeto del tema del extractivismo, fue un punto en el cual nos quedó un poco abierto, pero en el resto de temas se ha comprometido a trabajar de manera activa hacia llegar a la justicia ambiental, la protección de la naturaleza y también temas de cambio climático. El candidato Guillermo Lasso, en cambio, se comprometió también con la mayoría de puntos. Guillermo Lasso fue un poco más específico en los temas con los cuales se ha comprometido y de los cuales, a mi punto de vista, porque son bastantes puntos específicos a los que se compromete, pero para mí los más relevantes fueron el tema de posicionar los derechos de la naturaleza a nivel internacional en la ONU. También fue el compromiso, la no explotación de la minería a cielo abierto, la revisión de la minería en zonas sensibles de alta biodiversidad o de fuentes hídricas, y también se compromete a trabajar en economías circulares y ciudades sostenibles. Como les digo, este es un resumen, o sea, realmente los compromisos a los cuales llegaron ambos candidatos son mucho más largos, mucho más profundos y tienen muchos más temas que se deben como que analizar y estudiar a mayor profundidad, pero esto es como en resumen lo que han llegado a comprometerse. Ahora, doctor Redín,
¿Cómo lograr un equilibrio? Ecuador necesita recursos para funcionar su Estado, funcionar el aparataje productivo, tener más empleo, y los recursos muchas veces están ligados al tema extractivismo. O sea, si tengo una mina, puedo contratar más gente y puedo exportar metales preciosos. ¿Cómo lograr un equilibrio entre la posibilidad de explotar ciertos recursos y también cuidar la naturaleza, pero al mismo tiempo precautelar el ingreso económico que nos permite? Vacunas en pandemia, educación para todo el mundo, conectividad, para lo cual todos sabemos que se necesitan recursos económicos. ¿Cómo lograr equilibrar lo uno con lo otro? Y me gustaría con esa pregunta inicial con un tema que es importante, ¿no es cierto? Me parece que el discurso de que los modelos extractivistas son extremadamente necesarios para el desarrollo del país es peligroso y no es tan verdad. Analicemos la historia del país. El país lleva 40 años explotando, más de 40, 50 años explotando petróleo de la Amazonía, y nos prometieron el día 1, no sé si se acuerdan, que sacaron el primer barril, los militares. Vea, ni usted ni yo nos acordamos del día 1, hemos revisado la historia. Yo vi videos en YouTube. Varias historias, pero no. A la ciudadanía que tal vez vivió esa parte, sacaron ese barril, ¿no es cierto? Y dijeron, esto va a ser el futuro del país y con esto vamos a salir de su desarrollo. 50 años después seguimos en las mismas. Si escuchamos, vemos los periódicos de hace 50 años, los problemas del Ecuador siguen siendo los mismos. Por lo tanto, el extractivismo no ha generado un desarrollo. Más bien, inclusive hay teorías como económicas a nivel mundial, como la paradoja de Holanda, por ejemplo, la cual expresa que el exceso de recursos naturales llegan a ser perjudiciales en la mayoría de países. Si vemos la historia o las economías a nivel mundial, las economías que tienen petróleo o que tienen exceso de recursos naturales, como el caso del Ecuador, tienden a ser economías que no han llegado a salir de su desarrollo. Más bien desde el momento en que empiezan sus procesos extractivistas, son momentos en los que empiezan procesos de endeudamiento severos, procesos de corrupción también de manera severa. Por lo tanto, esto de que los recursos naturales nos sacan del desarrollo no es verdad. Muy pocos casos se han dado y han sido porque tienen países con institucionalidad fuerte. Ahora, sí necesitamos recursos que generan los extractivismos. En el caso de poner los dos extractivismos grandes que se está planteando en el Ecuador, tanto minería como petróleo, el petróleo tenemos los días contados, o sea, las reservas petroleras están por terminarse, entonces tenemos que regresar a ver y decir, ok, ¿cómo vamos a cambiar la matriz productiva y de dónde realmente vamos a desarrollar el país más allá del petróleo? Pero aún así todavía tenemos algo de recursos que podemos utilizarlos para el desarrollo. Existen pozos ya abiertos, está delimitada la frontera petrolera. Lo que nosotros proponemos en ese punto, al menos es mi juicio, es mantener la explotación de lo que ya está de manera correcta, sin violentar derechos de la naturaleza, sin contaminar, sin quemar gases en los mecheros, sin derramar petróleo. Se podría terminar ya los procesos de explotación petrolera. Ahora el punto es que con esos recursos podamos regresar a ver qué más se puede generar. En el caso de la minería no se da eso. La minería realmente a costos del país es más caro sacar minería que los recursos que nos da. ¿Y esto es por qué? La minería en general en el Ecuador se encuentra en puntos sensibles donde siempre la minería se tendrá tiene residuos que se tienen que guardar en relaveras o se tienen que guardar en piscinas, ¿no es cierto? Estos lugares donde se encuentra la minería en Ecuador son puntos sensibles, los cuales estas relaveras y estos puntos donde guardamos los desechos de la minería, que dicho sea de paso son desechos que no se van a recuperar jamás, tienen un alto costo de mantenimiento. Una vez que la mina salga, digamos que una mina tiene 50 años de explotación, durante esos 50 años genera recursos, pero después de esos 50 años, ¿quién se queda con los pozos, con las relaveras o las piscinas de residuos? Es el Estado, y después del Estado tendrá que pagar la manutención de estas piscinas. Por lo tanto, a largo plazo, si vemos una política a largo plazo, el costo de la explotación minera es mucho más alto de los beneficios que nos pueden generar. Ahora, lo que no estamos viendo es que el país es un país de mega diverso, estamos favorecidos en aguas, en bosques, en diversidad natural que tenemos, y por ahí es donde podemos explotar. Un ejemplo de esto es la Fundación Jambatu, por ejemplo, que tiene 2 ranitas en sus laboratorios, que estas 2 ranas podrían representar los ingresos de toda la explotación minera del país, debido a que ellos han localizado que en estas 2 ranas han encontrado unos temas químicos que realmente yo de química no conozco mucho, pero unos temas... Yo quiero interrumpirle un momento, Gustavo. La preocupación que tenemos varios ecuatorianos también es la minería ilegal
la minería artesanal que está presente. O sea, Buenos Aires, vimos el año pasado, se desalojó y vuelven. También es zona sensible. Nambija es zona sensible. En toda la zona de Zaruma, una ciudad entera se puede venir abajo por minería. Y en este momento hay muchos yacimientos mineros ya identificados en zonas sensibles. ¿Cómo buscar un equilibrio para que entre minería a gran escala o no entre minería artesanal? Porque están allí y usted sabe que la fiebre del oro es una fiebre bastante peligrosa. Pueden ir y la explotación, usted hablaba de piscinas con residuos, cuando es minería bien organizada. Si no, todo va a los ríos y a las vertientes de agua. ¿Cómo lograr equilibrar y cómo evitar que los yacimientos, podemos hablar de Amazonía, podemos hablar de Buenos Aires, podemos hablar de Cotacachi y toda la provincia de Imbabura, que es riquísima en minerales, Pichincha tiene otras minas, Bolívar tiene otras. ¿Cómo lograr equilibrio por mineros ilegales, sino más bien sea una minería bien administrada, con todos los parámetros ambientales, que además cotizan en la bolsa internacional y si cometen errores, no solamente que pierden en Ecuador, sino pierden en el mundo entero? ¿Cómo lograr ese tipo de temas y cómo lograr equilibrios para evitar explotación ilegal que contamina muchísimo el ambiente? A ver, con el tema de equilibrios, yo considero que hay lugares de lugares, ¿no es cierto? Hay lugares donde definitivamente no se debe generar explotación minera, como en el Bosque de los Cedros, que es un sitio de extrema biodiversidad. En cambio, hay otros lugares que sí se podría considerar cierto tipo de minería. La minería artesanal, por ejemplo, bien manejada, no representa tantos daños ambientales y se puede trabajar y puedes generar economías pequeñas a escala que puedes generar un desarrollo comunitario, por ejemplo. ¿Ya? Si bien esto se necesita todo un proceso de acompañamiento, cosa que el proceso de la minería artesanal como tal no generen daños ambientales también. Con el tema de la minería ilegal, debemos entender que ese es un problema mucho más estructural del Estado. La minería legal está muy relacionada con el narcotráfico y está muy relacionada con mafias internacionales, lo cual la minería ilegal no tiene que ser visto como una lucha separada de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado y la lucha por la seguridad y la soberanía del mismo país. Un problema de señal, Gustavo, no sé si me están escuchando. Ahí le estoy escuchando. Ahí está un poco mejor. Hagamos otro programa en los próximos días. Hay muchas cosas para hablar y es un tema que va a estar pendiente, no solamente ahora por elecciones, sino posteriormente. Le agradezco muchísimo a Gustavo Redín y a CEDEMA la participación. Pensamos que hay que informar a la ciudadanía lo que es minería ilegal, minería artesanal, minería a gran escala y todo lo que esto entraña con relación con los derechos de la naturaleza. Así que muchísimas gracias a Gustavo Redín. Resaltamos que la agenda ambiental ha sido entregada a los dos candidatos finalistas para la segunda vuelta. Cada uno ha llegado a acuerdos de cumplimiento que esperamos que efectivamente sean respetados y ganen las elecciones y proteger el ambiente, proteger los recursos y proyectarnos como país. Gracias nuevamente a Gustavo Redín y a CEDEMA por estar presente aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.